Buenas tardes, sean todas las personas bienvenidas a esta tercera y última sesión de este laboratorio. Y doy el uso de la voz a Samuel Bonilla, quien va a va a continuar compartiendo los contenidos de este laboratorio y esperemos sea de su agrado. Les reiteramos que cualquier asistencia, también estamos, el correo del equipo está abierto a su disposición. Muy bien, gracias Daniel. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. Y antes de entrar con los contenidos, me gustaría dar un espacio por si hubiera hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, o bien que nos comenten si ya tienen elegido algunos temas para sus proyectos, que quieran consultar o exponer algo al respecto de sus proyectos, o alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, si no es así, en cualquier momento lo pueden plantear con toda confianza, ya saben, se valen las interrupciones. Para esta sesión les tengo 3 contenidos generales. Vamos a empezar con el tema de la alfabetización informacional vinculada al campo del derecho de acceso a la información pública. Continuaremos con las categorías de casos de éxito tipo 3 de la vertiente instrumental, que es la que da resultados más significativos, pero por lo general es la más compleja, la más difícil, y es donde más nos va a ayudar la alfabetización informacional. Y terminaremos con las sugerencias para formular solicitudes de información que ya se las enviamos por correo electrónico y vamos a explicarlas a detalle. Ayer empezamos a verlas, pero no las terminamos. Bien, entonces espero que ahí se vea ya la diapositiva. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Entonces vamos a ver qué relación tiene este término de la alfabetización informacional con el derecho de acceso a la información pública. Miren, debo reconocer que desde hace muchos años incorporé este concepto, pero como un contenido de los entonces talleres. La experiencia que tuvimos en los más recientes laboratorios a fin de año y principios de este año, sobre todo un caso que está en curso, que lleva como 6 meses en curso, me hizo ver la importancia total que tiene este tema, de manera tal que ya no solo es un contenido de los laboratorios, sino que ya se fue al título mismo del laboratorio por su relevancia, algo que yo no había notado, esa importancia que tiene hasta que se presentó este caso que está en curso, que me puso sobre relieve la importancia que tiene este concepto, ¿no? ¿De qué trata? ¿De qué trata la alfabetización? Bueno, ya les decía antier que es un concepto que aplican los profesionales del campo y las profesionales del campo de las ciencias de la información, la bibliotecología, la archivonomía. Y la UNESCO ha admitido el tema como uno de sus ejes de trabajo, fíjense, por la importancia. Y se utiliza la alfabetización informacional en muchos campos. El que más auge tiene en este momento es para combatir la desinformación y para generar un pensamiento crítico en la población hacia las noticias, hacia las informaciones, como un mecanismo de defensa. Pero también está la alfabetización informacional aplicada al campo de la salud. En Brasil se han realizado varios proyectos de campo para alfabetizar a la población en materia de salud. Entonces, lo que estoy haciendo es ahora una adaptación al campo, no del derecho de acceso a la información pública, no, del aprovechamiento, ¿verdad? Entonces, su adaptación y aplicación en este campo es útil para sistematizar el uso de este derecho e incrementar las posibilidades de lograr aprovechamientos. Esa es la utilidad. Va a incrementar las posibilidades de que podamos lograr nosotros aprovechamientos. Y la podemos definir como un conjunto de aptitudes para detectar necesidades de información, obtenerla, aquí es donde entra el acceso a la información pública, en obtenerla, evaluarla, ahí ya todo es campo de nosotros,
sopesarla, ponderarla, organizarla y utilizarla. Esos tres últimos conceptos es donde es la parte más profunda del río de cocodrilos. Entonces, aquí están. Precisamente el famoso cocodrilo peleando contra la alfabetización. Y lo que vamos a usar precisamente son los principios de la alfabetización informacional para avanzar en el campo del aprovechamiento. Entonces, del lado izquierdo tengo los principios que las ciencias de la información manejan en la alfabetización informacional. Es solamente una propuesta de los muchos teóricos que están en el campo de la alfabetización informacional, porque hay distintos modelos, distintas propuestas, ¿no? Esta solamente es una de ellas, y nos plantea que primero hay que reconocer la necesidad de la información, luego identificar la información que puede dar respuesta a un problema concreto, localizar la información, evaluarla, organizarla y hacer un uso eficaz en la solución de un problema. Otras propuestas agregan un séptimo punto que dice que hay que hacer un uso ético de la información. Si comparamos a la derecha, esta vinculación, esta asociación que hacemos con el campo del aprovechamiento, pues veremos que en analogía, yo aquí desarrollo que hay que asociar la posible solución de un problema o necesidad con información. A esto le llamamos vinculación A-B. Es decir, estamos en el punto A, que es un problema, queremos llegar al punto B, que es una solución, tenemos que hacer una vinculación, una asociación. No es fácil, no es fácil. Identificar la información necesaria para intentar solucionar el problema o satisfacer la necesidad. Es decir, no es cualquier información, sino la que sea pertinente al asunto que trata. Ahí también a veces tenemos problemas para determinar qué tipo de información puede solucionar algo. Les traigo un problema que se planteó en un laboratorio reciente. Una participante decía que en su colonia había un problema de seguridad respecto a unos grupos de perros callejeros, ¿sí? Unas manadas de perros callejeros, así les llamó, que no eran de nadie, estaban ahí, pero eran muy agresivos y ya habían atacado a ancianos, a niños, los habían mordido, etcétera. Entonces era un gran problema, pero ella no podía vincular el problema con su solución a partir de información. No sabía a quién pedirla, qué pedir, cómo, por dónde, ¿verdad? Entonces, no siempre es fácil. 3, usar los procedimientos para acceder a la información necesaria. Aquí es donde entra el derecho de acceso a la información pública a través de la información pública de oficio u obligaciones de transparencia o bien por solicitudes. Si bien nos va y obtenemos la información, entenderla y comprenderla. Está en rojo porque es la parte más peligrosa del río de cocodrilos. Ahí es donde muchos nos perdemos, en el punto 4. ¿Sí? No es que el uso del acceso a la información, el punto 3, sea sencillo y sea fácil, no, también tiene su complejidad, pero esa complejidad es relativa a las personas. Pero ya estamos a 20 años de que iniciaron estas leyes. Hace 20 años, les digo, no había guías, no había tutoriales, no había cursos, no había, en fin, pues era la novedad y pues había que meterse al punto 3. Hoy, a 2 décadas, ya hemos avanzado mucho, aunque hay millones de personas que pues no, todavía no. Entonces hay que poner el foco donde detectamos los problemas más graves. Y les digo, los problemas están en todo, del 1 al 6, pero los más graves, en mi opinión, están aquí. Entender y comprender la información e identificar el potencial de la información y su aplicación adecuada. Y 6, aplicar la información, darle el seguimiento que requiera, que no siempre es fácil, y lograr el objetivo pretendido. Grosso modo, esa es la analogía que hacemos de los principios de la alfabetización informacional con el aprovechamiento de este derecho. Ahora vamos a ver cómo lo represento en términos gráficos las 4 fases de esta alfabetización para el aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública. La primera fase sería la planeación. Como hablábamos ayer, en particular, Jenny sacó el tema, hay que partir no luego de hacer las solicitudes. A menos que tengamos mucha experiencia, mucho dominio del tema del que estamos tratando, pues adelante, empecemos. Pero si no, tenemos que ser más cautos y tiene que haber una fase de planeación, una fase de preparación de lo que quiero hacer. Es decir,
¿Qué pretendo lograr? La segunda fase general, son fases generales, es la del acceso a la información pública. Aquí es donde entra el DAIP, en la zona amarilla, ya sea por obligaciones de transparencia o por solicitudes de información. Buscamos, localizamos y obtenemos, ¿sí? Repitiendo que es un salto cuántico darlo por hecho, pero bueno, tiene etapas y tiene pasos que a veces ahí nos quedamos atorados y también hay que prestar atención a eso. Si es el caso de algunas o de ustedes, ya saben, está el grupo de correo electrónico para brindarles la orientación que esté a nuestro alcance. La tercera fase es que ya obtuvimos la información en la fase 2, ahora hay que aplicarla. ¿Sí? Aquí también muchas personas dicen, pero ¿a dónde la llevo? ¿Qué hago con ella? Ya la tengo, ya la obtuve, ¿y qué? Y aquí es la etapa en la que nos damos cuenta que a veces, cuando queremos trabajar en la vertiente instrumental de la información, haber obtenido la información que queríamos no resuelve el problema, no lo resuelve. Y quedamos peor, porque muchas veces esa información que obtuvimos, o bien confirma el estado indeseable de cosas sobre el que estamos trabajando, o nos revela una información todavía más agravante. Y es donde necesitamos tener mucha entereza, mucha fortaleza para seguir adelante. Muchas personas lo que hacen es catarsis, es lo que se quejan, se molestan, maldicen y avientan todo. Ahí dejan todo. Y bueno. Y finalmente, quien tiene la perseverancia y la capacidad puede llegar a la fase 4, la fase del aprovechamiento, que como hemos dicho en las dos sesiones anteriores, la podemos representar por tres tipos de aprovechamientos. El tipo 1 es el cognitivo, es el saber, es el más básico, es el elemental, pero es fundamental para poder seguir adelante. El tipo 2 es el de efecto reactivo, cuando con una solicitud de información o dos o tres logramos que el sujeto obligado reaccione en los hechos sobre el fondo del tema de nuestra solicitud. Ahí ya podemos incidir en la realidad, en los hechos. Y el tipo 3, que es el que veremos hoy los casos de éxito, es cuando tenemos que hacer uso de la información obtenida, comprenderla, interpretarla, valorarla, aplicarla, darle seguimiento, etcétera, etcétera, para lograr el objetivo que pretendemos. El tipo 3 se utiliza mucho para problemas y necesidades de carácter social, no para necesidades informativas. Necesidades informativas, pues está el tipo 1, pero ya para necesidades y problemas tangibles, sociales, el tipo 3, que es el más interesante y es donde más nos va a ayudar la alfabetización informacional. Ahora bien, a la izquierda hay que ver que cada fase se divide en etapas, cada una de estas 4 fases en etapas, y cada etapa se divide en pasos. Entonces esto se va pulverizando y se va haciendo más complejo. Cada paso representa, digamos, un escalón, pero cada escalón significa un obstáculo a superar o una barrera. ¿De qué depende? De las capacidades y recursos de cada persona. Si tenemos 4 fases, vamos a hacer una analogía con un edificio de 4 pisos. Cada piso es una fase. Muy bien. ¿Puedes subir hasta el piso 4 del aprovechamiento? Depende. Depende de tus capacidades físicas, si hablamos del edificio. Si son jóvenes, pues no representa ningún problema. Bueno, si son jóvenes y están sanos, no representa ningún problema. Un niño sano pues puede estar jugando todo el día subiendo y bajando hasta el 4 piso y no hay mayor problema. Pero si nuestra abuelita va a ir ahí, pues te puede decir, mira, mijo, si es al primer piso, le intento. Pero cada 2 escalones me tienes que esperar porque tengo que tomar aire, agarrar fuerzas y seguir adelante. Pero si nuestro abuelito ya está más grande, va a decir, yo ya no subo escalones. Desde el año pasado no subo escalones. Nuestra tía está en silla de ruedas o con muletas o no tiene piernas o tiene otra discapacidad física o de otra naturaleza que le impide. Entonces, lo que para uno de nosotros que esté sano y joven
representa subir escalones, pues no hay mayor problema. Pero para otras personas no es así. Es exactamente lo mismo. Es la misma relatividad. Y lo representamos en esta gráfica. Lo que para alguien el aprovechamiento es un 2 por 3. Hemos tenido laboratorios donde algún participante dice, no, pero es que ese problema que tú traes es de lo más fácil, mira, hazle así y mete un recurso, interpone aquello y lo otro. Eso es de lo más fácil. Y la otra persona dice, no sé ni de lo que me estás hablando. O sea, no entiendo. No logro relacionar mi problema con lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Porque tiene capacidades y recursos diferentes. Si tuviéramos que exprimir esas capacidades y recursos y quedarnos nada más con la más importante de las capacidades y la más importante de los recursos, en mi opinión, y no es más que una opinión, es decir, no es un hecho, es una opinión, en las capacidades yo elegiría, aún sobre los conocimientos, la perseverancia. Y en los recursos yo elegiría, aún sobre internet, electricidad, computadora, etcétera, etcétera, tiempo. Perseverancia y tiempo son los ingredientes esenciales. Con esos, lo que sea. Sin esos, muy pocas cosas podemos, en mi opinión, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Vas a subir escalones? ¿Estás subiendo escalones? Ahora, si este amigo de la izquierda va tan avanzado, es en el tema X, pero si le pones el tema Y, a lo mejor está acá. Entonces, otra vez viene la relatividad. ¿Por qué? Porque él es especialista, tiene un doctorado en temas ambientales. Ah, no, pues camina, corre, brinca, ¿sí? Pero ahora, con su esposa que tiene un problema de una injusticia laboral, pues no sabe ni por dónde darle. Por más doctor que sea en cuestiones ambientales, ¿no? Entonces es bien relativo. No, nadie puede ser especialista en todo, ¿verdad? Entonces, ejercer el derecho a la información pública en forma efectiva solo significa haber transitado una fase del camino hacia su aprovechamiento, por lo general, la menos complicada, por lo general. Aprovechar este derecho demanda capacidades y recursos adicionales a los de su uso que no están al alcance de toda persona, en particular en modalidades no básicas de la vertiente instrumental. Y sí, el aprovechamiento de este derecho guarda relación a las capacidades y recursos de quien lo utiliza. Esa es la gran relatividad. Cuando alguien dice, es que esto es muy fácil, espérame, es muy fácil para ti. Es que esto es muy difícil. Bueno, es muy difícil para ti. Busquemos a alguien que sepa y nos ayude y nos haga encontrar. Y ahí estaría el buró, que fue el primer texto que, bueno, el número 2 que les mandamos en la semana pasada. Espero lo hayan leído. El buró y el río de cocodrilos. El buró, que es un servicio de orientación gratuito, profesional y multidisciplinario. ¿Sí? Y ahorita veremos cómo nos ayuda. Entonces, si no tenemos las capacidades, pues necesitamos la asesoría. ¿Por qué? Porque las capacidades, según sea el caso, se pueden desarrollar. Aquí en el laboratorio es lo que tratamos, desarrollarlas con ejercicios y aplicando, es decir, haciendo. ¿Cómo aprendieron a andar en bicicleta? Alguien les puso en un pizarrón una bicicleta y les dijo, mira, la ley de la dinámica y el equilibrio y la fuerza de la gravedad y esto. No, ¿verdad? Súbete y dale, ¿sí? Mira, copia. No dejes de pedalear, es la clave, ¿no? Siempre nos dicen eso, no dejes de pedalear. Y aunque estemos ahí en el piso, le seguimos pedaleando, ¿no? Y ese aprendizaje, ¿qué costó? Fue gratis, ¿no? Bueno, raspones, fracturas, caídas, descalabradas o nada. A lo mejor nadie se cayó y aprendió y tu papá nada más te agarraba del cinturón o de los tirantes y allí iba corriendo atrás de ti. Entonces las podemos desarrollar. Pero a veces esto no es posible por muchas causas. No es posible desarrollar las determinadas habilidades en determinadas personas. Si a mí ahorita me vienen a dar un curso, no sé, de algoritmos, pues va a estar difícil, ¿no? Que me interese y que le entre, ¿no? Pero pueden ser complementadas. Y ahí entra el buró.
Esa es una buena noticia. El buró es un doctor en temas generales, porque hablamos de que es un buró multidisciplinario. Entonces, no es un doctor, sería una clínica con pediatras, ginecólogos, obstetras, en términos de la problemática social. Ni siquiera en términos de información, en términos de la problemática social, que puede ser un asunto de contaminación, un asunto de injusticia penal, un asunto de discriminación, un asunto laboral, educativo, de salud, de servicios públicos, en fin. O bien pueden ser suplidas. Imagina la gestoría AZ. La gestoría AZ es el problema, el remedio, el trapito y la tallada. Es decir, todo. La persona interesada solo pone el problema, ¿sí? Y el gestor AZ trae el trapito, el remedio y la tallada. Ese servicio no existe todavía, pero se puede echar a andar. Muy bien. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿qué te propones? Ya estás en el laboratorio, ya te inscribiste, ya estás aquí. ¿Qué te propones lograr? ¿Qué tipo de aprovechamientos? Recuerden su tabla de proyectos. 1, 2 o 3. ¿En qué temas? ¿Por qué y para qué? Muy bien. Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? No, no, perdón, Adelante, Jenny. no, duda, yo opinando a eso No se escucha bien, se escucha bajo el volumen. voy. Mm, ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ¿Sí? sí. Ok. No es una, bueno, sí es una duda. Es que tengo algunos Ya se en perdió, cabeza. se pierde el audio por momentos, fíjate. Mm, a ver, creo que quitando el video. A ver, ¿Sí? ¿sí? ¿Habla? Ah, ok. Los temas en este caso, bueno, que podemos abordar, Se tiene, vuelve, sube y baja el volumen, Jenny. tiene que ser necesariamente, bueno, es que yo tengo dos vertientes, cuestión, este, No se escucha, Jenny. Te escuchas por momentos y por momentos no. no. Okay. Creo que mejor lo escribo. Sí, inténtalo. Mientras saludamos en el chat a Vanessa. Vanessa, bienvenida. Ya te vi que ya te diste de alta en el grupo de correo electrónico. Bienvenida. Te faltan materiales, por ahí te los iremos mandando poco a poco para que te pongas al corriente. Si gustas intentar, Jenny. O si gustas escribirlo en el chat. Bueno, el intento con otro micrófono, no sé si me escuchan bien. Sí, Mi duda es si puede ser cualquier tema, bueno, de los casos que tengo idea, que requiero información, pueden ser de cualquier tema o tiene que ser específicamente sobre alguna cuestión de derechos humanos de personas recluidas, de lo como viene este laboratorio nombrado. sí, Sobre todo para ir delimitando, porque son dos situaciones distintas las que tengo en cabeza, tengo en mente, pero sí quisiera saber, para ir delimitando claro. lo que voy a investigar o lo que ya estoy investigando. Sí, lo deseable, Jenny, es que sean temas de tu interés. Ok, ¿Sí? ok. De tu interés. Entonces, no necesariamente tendrían que ser del tema como está nombrado el laboratorio. No, bueno, es que el concepto de derechos humanos pues es tan amplísimo, ¿verdad? Que si estamos Sí, hablando de asuntos de agua, pues estamos hablando de un derecho humano, asuntos de educación, pues de un derecho humano, derecho a la salud, en fin, a una vida libre y segura,
pues estamos hablando de derechos humanos. Es tan amplio el concepto que pues prácticamente abarca muchos campos, ¿verdad? Pero aquí partimos de que sean necesidades del interés de ustedes. Ok, muchas gracias. Sí, de nada, Jenny. ¿Algún Hola, otro? buenas tardes. Sí, una pregunta. Sí, Jairo. Bien, recordando un poco la lectura que nos había compartido y, digamos, en este contexto de la exposición hasta el momento que ha referido sobre el buró, y ahí recuerdo que en la lectura mencionaba, pues, acerca de un planteamiento de que desde los institutos de transparencia, pues, existieran equipos, digamos, de asesoría hacia las personas para que solamente, o sea, para que pudieran atravesar justo estas barreras que mencionan y que pudieran llegar a fases más avanzadas en el Claro. derecho de acceso a la información. Y digamos que mi pregunta va encaminada hacia si estas estrategias, o sea, si desde las instituciones públicas se pudiera hacer algo, sería una competencia solamente de los institutos de transparencia, o cómo estaría ahí, sería nada más en aspecto normativo, o qué tipo de estrategias podría ser ahí. Sí, se menciona en ese texto, que es el número 2, a los organismos garantes porque serían las instituciones indicadas. Por ejemplo, si tú estás en Coahuila, ¿verdad? Sí, aquí estoy en Correcto. Coahuila, sí. Entonces imagínate, creo que es el ICAI, el órgano garante, que hace un convenio, hace convenios con instituciones de educación superior, para empezar. Instituciones de educación superior que no sean patito, que sean serias, privadas o públicas, que quieran participar. Y también después se pueden hacer convenios con instituciones públicas, gubernamentales, federales, estatales, municipales y hasta con organismos sociales. Se pueden hacer convenios, ¿sí? Y ese convenio, ¿qué implica? Que las instituciones firmantes con el organismo garante se comprometen a ofrecer servicios de orientación, de asesoría gratuita, profesional y multidisciplinaria. Todos los estados tienen por lo menos una universidad pública y esa universidad tiene infinidad de carreras. Por ejemplo, en mi estado ofrece más de 110 licenciaturas. 110 licenciaturas, imagínense. Entonces, si alguien viene a pedir asesoría sobre un tema médico, sobre un tema de salud pública, sobre un tema laboral, sobre un tema electoral, sobre un tema de injusticia penal, de injusticia laboral, habría elementos. Pero estamos hablando de una institución. Ahora, si sumamos otra y otra, y el TEC de Monterrey, y el TEC Milenio, y la UVM, y la Universidad Ibero, y la pues entonces se multiplica. Pero aparte sumamos a la Conducef, sumamos a la Profedeco, sumamos a instituciones que puedan orientar a usuarios del derecho a la información en temática muy específicas, ¿sí? Si no lo hacen los organismos garantes, pues lo pueden hacer las propias instituciones de mutuo propio, pero es un tema invisible, Jairo. Es una necesidad invisible. Bien, de acuerdo. Sí, entonces, hoy escribí en un chat que tengo conmigo mismo una idea sobre el buró, precisamente, es que aquí dice, la esencia y razón de ser del buró es disponer de una poderosa herramienta para auxiliar a las personas a superar la brecha, aún inadvertida, entre el derecho de acceso a la información pública y el derecho a saber. Esa es la esencia. Entre otras cosas más que son complementarias o secundarias. Buró, ayúdame a saltar la brecha entre el derecho de acceso a la información pública y el derecho a saber. Es decir, ya tengo la información, pero no la entiendo, no la comprendo, no la sé. Ayúdame a dar ese brinco. Esa problemática no la han advertido los organismos garantes hasta donde alcanzo a ver. Me puedo equivocar, ¿sí? No la han advertido. Para advertirla necesitan meterse al río, necesitan arremangarse las camisas, necesitan quitarse los zapatos, la corbata y meterse al río de usuarios y usuarias del derecho a la información en problemas de mujeres privadas de su libertad y privadas de muchos otros derechos,
en problemas de violencia familiar, en problemas de seguridad pública, en problemas de agua, en problemas de salud, en problemas. Solamente ahí, acompañando a esas personas que se están tratando de cruzar, es que comprendemos esa necesidad. Por eso ese artículo, Jairo, inicia con algo así, lo digo de memoria: no podemos valorar ni apreciar la pertinencia de soluciones a problemas que desconocemos. Así de sencillo, ¿no? ¿El buró para qué? Bueno, pues todo depende, ¿verdad? Si no te aprieta el zapato, no necesitas una horma para hacerlo más grande. Ah, pero ponte a usar el derecho a la información y métete a estas fases que hemos mencionado, entonces sí le vas a encontrar pertinencia. Si un rector o un director de carrera detecta esto, pues una universidad de motu propio puede empezar con el buró, un buró pequeño, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una universidad privada nosotros, todos los que estamos aquí, y tenemos 4 carreras. Ofrecemos 4 licenciaturas. Bueno, pues en esas temáticas nos comprometemos a través de nuestros coordinadores de esas carreras a ofrecer en esos temas orientación gratuita. ¿Cuánto le cuesta eso a un organismo garante? Nada, nada. Y ganar, ganar. Porque si una universidad con esa asesoría logra un caso de éxito, uff, pues gana el órgano garante, gana la institución de educación superior, pero lo que más nos importa es que gana la persona que requería la solicitud. Y te quedas con un caso de éxito como organismo garante que lo puedes difundir como un producto didáctico. Ayer veíamos cómo el caso de la empleada que le rompieron la banqueta, logró que se la repararan con una solicitud, y cómo ese caso que ocurrió en 2009, 13 años después, en agosto pasado, inspiró al muchacho del poste roto. 13 años después. Yo les digo, la protagonista del caso de la banqueta rota ni siquiera lo sabe, ni siquiera conoce al muchacho que logró esto, pero fue gracias a ella. Ese es el poder que tienen los casos de éxito, lo cual no han sido valorados en su justa dimensión. Entonces, de ahí puede salir el buró. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces pasaríamos con el tema 2, que lo dejamos ayer pendiente. Es el de los casos de éxito de la vertiente instrumental, es decir, el tipo 3. Dejen desplegar bien la pantalla, nomás que mi mouse está rebelde, este mouse. Estos casos son los más complejos, por lo general son los más significativos, y este mouse se reveló. Bueno, no puedo desplegar. Déjenlo, desconecto y lo vuelvo a conectar para ver si ya obedece. No, no obedece. Bien, las voy a transmitir así sin desplegar, y mientras dejen, pido apoyo. Aquí para cambiar de mouse. Permítanme, déjenme enviar un mensaje de apoyo. Bien, correcto. ¿No saben qué? El teclado también se reveló. ¿Me están escuchando? Sí, sí lo escuchamos. Ah, ok. Sí, Samuel. Bueno, ¿Requieres que te apoyemos en algo en particular? sí, es que es un problema aquí, David, con el teclado y el ratón. Ya está, ya apareció, pero se desaparece el cursor. ¿Saben qué? Voy a reiniciar la computadora. Me tardo 4 minutitos o 3. Entonces me disculpo, la voy a reiniciar para ver si puedo solventar eso. Disculpe. Bien, aquí vimos. Sí, bien, pues en lo que Samuel se logra conectar nuevamente, aprovechamos para mencionar algunas de los avisos que queremos darles.
Primeramente, agradecerles su participación, su constancia. Hemos llevado puntualmente la asistencia de cada una de ustedes y pues bueno, sabemos que han estado al tanto de las sesiones y han estado al tanto también de los ejercicios. Ya hemos recibido también algunas opiniones en el correo electrónico respecto a las lecturas que ha dejado Samuel. Y pues todo eso se está contabilizando y todo eso lo estamos atendiendo también. Nosotros también para ver el progreso de cada uno de ustedes y ver también en qué podemos apoyarles posteriormente. Como parte de este seguimiento de sus actividades, vamos a aprovechar ahorita para hacer un anuncio que les vamos a enviar terminando esta sesión, a más tardar el día de mañana por asuntos de poder recopilar bien la grabación. Les vamos a enviar un repositorio con todos los documentos que nos ha compartido Samuel, las lecturas principalmente. Que Samuel nos ha compartido en el correo electrónico. Asimismo, vamos a colocar también la tabla que vamos a ir llenando y que también Samuel ya nos explicó en la sesión pasada cómo tenemos que llenar esta tabla. También vamos a colocar ese formato para que posteriormente, una vez que se terminen estas 3 sesiones de pues enseñanza teórica, pues podamos nosotros darles también el acompañamiento y el apoyo al momento de realizar sus solicitudes de información, al momento de que también pues requieran o tengan alguna duda sobre los temas o sobre los plazos o sobre alguno de los de las situaciones que se van presentando ya una vez que estamos en la práctica realizando las solicitudes de información o consultando la información pública. Así es que este repositorio se lo estaremos enviando a su correo electrónico. A más tardar el día de mañana estará llegando a ustedes y pues bueno, en cuanto a eso. Y también me gustaría invitarles nuevamente a que empiecen ya a buscar sus temas. Procuren no dejarlos al final porque por experiencia de otros seminarios y de otros talleres, hay veces que dejan el tema o se tardan demasiado y también se nos va a cruzar Semana Santa. Eso también nos va a generar un tiempo perdido, ¿no? Principalmente porque muchas de las dependencias pues toman también días de descanso. Entonces, traten de tener lo más pronto posible sus temas. Recuerden, no necesitan hacer investigaciones muy extensas ni temas muy complicados. Hay veces los ejemplos que nos puso Samuel ayer, en la mayoría eran temas sencillos que tienen que ver con nuestras comunidades, con nuestros problemas cotidianos, los problemas que tenemos en la sociedad. Y eso nos puede ayudar para ir ejerciendo y ejercitando este derecho, ¿no? Y también para que nosotros vayamos dándoles, pues, tips sobre cómo mejorar, sobre cómo, hacer alguna solicitud, ya cuando tengan algún tema que sea realmente el que ustedes consideren que quieren, investigar o ahondar, pues tengan ya todos los elementos necesarios para hacerlo de manera, pues, ya más sistemática. Bien, Samuel, si ya tienes tu audio y Sí, tu sistema bien, entonces bien. te revolvemos Sí. la palabra. Muchas gracias, David. Una disculpa a todas y a todos, pero son cositas de la tecnología y gracias a David ya salimos aquí del apuro. Muy bien. Entonces, nos vamos a los casos de aprovechamiento tipo 3. Espero que ahí se vea la diapositiva. Ahora sí. Bien, correcto. Entonces, recordemos, la característica de la vertiente instrumental, los casos de éxito tipo 3 en acceso a la información, es cuando a la información obtenida le tenemos que dar un uso adecuado para alcanzar el objetivo pretendido. Con frecuencia esto ocurre para el ejercicio de otros derechos, lo que hablábamos hace un ratito con el planteamiento de Jenny, ¿sí? Con frecuencia, pero no es exclusivo para el ejercicio de otros derechos, pero ayuda, por supuesto que sí. Yo pienso que el derecho de acceso a la información pública debe estar como el eje de los derechos humanos y mucho más, ¿eh? Es una palanca de desarrollo social en lo micro y en lo macro, cuando comprendemos sus alcances. Me parece una exageración, pero no. Bueno, los casos tipo 3 se dividen en 2 subcategorías, básicos y no básicos. Los básicos es cuando la información la
la queremos para aplicaciones muy obvias, por ejemplo, una tarea escolar, un trabajo académico o un producto periodístico, una nota, un reportaje, un documental, y esa información no requiere un procesamiento complejo, porque a veces es un reportaje periodístico, pero que la información requiere un procesamiento muy complejo. No sé si conozcan o hayan oído hablar del caso Watergate, que ocurre allá en el primer lustro de la década de los 70s del siglo pasado, les estoy hablando ya de la prehistoria, ¿verdad? En Estados Unidos, en donde generó la caída del presidente Richard Nixon, nada más y nada menos. Es un caso importante. Ahí nació lo que se llama ahora el periodismo de investigación. Bien, si ustedes se toman la molestia de ver la película que existe al respecto, que se llama Todos los hombres del presidente, de hecho es el título del libro, y del libro derivó la película, Todos los hombres del presidente. Hay una escena donde están los dos protagonistas principales, que son periodistas, uno veterano y otro novato, en el piso de la casa del departamento de uno de ellos, con un montón de tarjetitas de todo lo que habían conseguido de información dispersas. Era como un rompecabezas, ¿sí? Con un montón de tarjetitas. Entonces sí, pues están haciendo una investigación periodística, pero esta aplicación de la información es no básica. No quiero llamarle compleja, porque no necesariamente todos los no básicos son complejos, pero este caso sí, el del Watergate, que por cierto tiene relación con nuestro tema. El Watergate hizo tomar conciencia a la población norteamericana interesada en asuntos públicos y al Congreso de Estados Unidos de modificar su ley de transparencia, porque era una ley patito. Era una ley patito y la desarrollaron y la hicieron más fuerte, la famosa FOIA. Entonces, empecemos con los básicos, pero aquí hay que decir que una parte del río está turbulenta y eso implica que seamos capaces de vincular el problema con la solución, ¿verdad? Aquí el contacto con el enchufe. Y ese es un proceso de abstracción mental, ¿sí? Es un proceso de abstracción mental. A eso le llamamos en la alfabetización informacional vinculación A-B. La mencioné hace unos minutos. A es nuestro problema o necesidad del asunto que ustedes ya estén teniendo en mente que van a trabajar sus proyectos. ¿Quieren poner un ejemplo? ¿Alguien? Para hablar sobre algo más concreto. ¿Alguien que tenga ya un asunto definido? Bueno, yo Jenny. no tengo un asunto definido, pero tengo la inquietud, informativa sería el nivel 1, en este caso, que finalmente no sé si puede incidir en algún momento. Se supone que todas las mujeres que están recluidas y tienen, por desgracia, necesidad de tener a sus hijos con ellas, en la misma prisión, no sé si todas tienen esa posibilidad y tienen, se deben de cubrir ciertos parámetros para que tengan, pues esa niñez que está acompañando a las mujeres recluidas, pues tenga, yo no puedo decir que tienen todos los derechos, porque en definitiva no los tienen, ¿no? Ya desde el momento en el que están prisioneros junto con las madres, pues no están teniendo todos los derechos de la niñez que les corresponden. Pero al menos aquí en Veracruz, no he escuchado, no he visto, y es lo que quiero investigar, si tienen estas estancias, si tienen estos servicios, si tienen esta situación que por norma les debería corresponder para poder atender estas dos situaciones, porque me imagino, por eso quiero investigar, para precisamente hacer las preguntas como deben de hacerse, Correcto. conforme a parámetros, conforme a alineamientos, conforme a reglamentos, y ver qué es lo que sí se debe de hacer, no se está haciendo, en dónde se está haciendo y cómo se está haciendo. Perfecto, muy bien. Es un tema muy sensible, muy importante y muy interesante. Te felicito por tener la sensibilidad de interesarte en ese tema. Tú planteas que tu primera intención es saber. Muy bien. Entonces, puedes llegar a saber la situación actual
que prevalece en los centros de reclusión de tu estado, o bien, si tu interés es federal, pues pueden ser federales también. Pero luego ya con esa información puedes seguir más adelante y puedes pasar a nivel 3 y puedes lograr cambios si es que fuera necesario, ¿no? Eso es lo interesante, eso es lo interesante. Y mientras más información tenemos, vamos dominando el tema o planteémoslo de otra forma, desconocemos cada vez menos del tema, ¿sí? Y nos facilita avanzar. Entonces, en tu caso, Jenny, la letra A es la necesidad de saber sobre este tema y llegar a la letra B es tener, no la información, el conocimiento de la situación que prevalece en los centros de reclusión y ya tú dirás si es de tu estado o es de todo el país, si son estatales o son federales, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, esa es la vinculación AB, ¿sí? Aquí estamos tratando temas de la vertiente 3, es decir, donde hay que usar la información. Entonces, aquí demanda la capacidad de traducir los problemas o necesidades. Fíjate, tu necesidad, Jenny, es una necesidad informativa, pero es una necesidad informativa quizás, no lo sé, sobre un problema que están padeciendo o que pueden estar padeciendo muchas o varias mujeres. Entonces, esto ya cobra otra dimensión. Partimos de un elemento detonador que es una necesidad o es un problema y luego avanzamos hacia detectar las necesidades de la información. Aquí es donde nos ayuda la alfabetización informacional. Como ven, estoy copiando los principios de la alfabetización informacional. Luego, salto cuántico, satisfacemos las necesidades informativas, luego otro salto cuántico, comprendemos la información obtenida y detectamos su potencial. Muchas personas no pueden detectar el potencial de la información que obtienen. Recuerdo una reportera novata que traía lo que los periodistas llamamos la de 8, la traía en su libreta y no se había dado cuenta, la reportó como una nota más. ¿Por qué? Porque no tenía el olfato, el entrenamiento, la preparación para detectar el potencial de la información que había anotado en su libreta. Experiencia. La experiencia y el conocimiento, ¿verdad? 5, dar aplicación adecuada a la información. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y con eso, no es que lleguemos a la solución, pero sí nos aproximamos. Si tenemos la perseverancia, sí podemos llegar a la solución del asunto del que se trate. Entonces, si ya logramos superar esa brecha del acceso a la información al derecho a saber, bueno, si ese saber, estamos hablando de la vertiente 3, no de la 1. Si ese saber no sabemos cómo aplicarlo, no sirve de nada. Perdimos tiempo y se los hicimos perder a quienes nos atendieron nuestra solicitud. Y si nos fuimos a recurso de revisión, pues se lo hicimos perder a una ponencia, a unos proyectistas, a unos comisionados, a un pleno, a un notificador, a muchísima gente que a veces no alcanzamos nosotros a ver y ni siquiera sabemos que existen. Le hicimos perder mucho tiempo. Por eso el buró capitalizaría todo ese esfuerzo, todo ese esfuerzo. O sea, yo recuerdo como en un reciente diplomado, Amanda nos platicaba, perdón, ahorita te doy la palabra, no había visto tu manita, qué bueno que me refería a ti. Amanda nos platicaba el trabajo laborioso que se da al atender y tratar de resolver recursos de revisión. Adelante, Amanda. Gracias. Sí, justo me parece muy interesante el tema de Jenny, porque nosotros en la asociación, por lo menos aquí en Ciudad de México, sí conocemos algunos cerezos, donde hay guarderías de 1 a 3 años, ¿no? Para que los niños estén justo con las madres que están en situación de reclusión o privadas de su libertad. Pero mira, Jenny, o sea, eso es muy interesante y está padre, ¿no? Pero luego también viene la otra cuestión de si no estuvieran ahí con sus mamás, porque es terrible verlos en esa situación, pero si no estuvieran ahí con sus madres, afuera, ¿quién nos cuidaría? ¿Cómo nos atendería? ¿Tendrían siquiera los mínimos? Digo, la verdad es que es un dilema terrible, ¿no? Es un dilema terrible. No sabes si estás mejor adentro o afuera. Bueno, ¿no? Y amerita un buen estudio, ¿no? Para ver si se les da la atención adentro, la idónea. Por lo menos sí tienen las guarderías, sí tienen unos servicios mínimos. No sé con qué calidad, pero sí las hay. Pero afuera también, ¿no? O sea, afuera me parece que es como el volado, ¿no? A veces hasta la desventura, porque hay tantos casos
que todo el mundo sabe que generalmente el núcleo familiar es el que tiende a violentar más, ¿no? A las personas, por ejemplo, a los menores o a aquellas que tienen ciertas circunstancias pues de vulnerabilidad, ¿no? Porque a veces el desconocimiento, la precariedad, no sé, las condiciones, la verdad es que es una suerte muy compleja. Pero mi pregunta, a propósito de lo que decían esto y que estaba escuchando el informe del INAI hoy, el informe de labores, y hablaban de estos concursos que la verdad es que siempre me ha quedado muy, no sé, la duda, y a propósito de que veía aquí, el conocimiento es útil para quien sabe aplicarlo, estos concursos del comisionado infantil, sin politizar, de verdad es una duda legítima. ¿Cómo? O sea, si siquiera hay un diagnóstico, ¿no? Unos indicadores que nos digan cómo redunda este tipo de concursos y la inversión que se da ahí en esta socialización o internacional, no sé, de este derecho, no sé, cómo asumen, cómo introyectan los infantes que participan en estos concursos, qué significa el derecho, porque una cosa es ser comisionado, ¿no? ¿Verdad? Ya me siento en mi oficina, porque si ellos lo ven así, bueno, vamos a ver, ¿no? Y otra es, ¿qué de verdad significa el derecho y por qué es tan importante el derecho y ejercerlo, ¿no? Y la utilidad que se va a tener. O sea, si de verdad existe, a propósito que hicieron, creo que una convocatoria conjunta, ¿no? Entre el INAI y el Info, un estudio previo, porque pues tiene que ver, ¿no? Un estudio previo, un diagnóstico de cómo vamos a elaborar esto y qué resultados queremos obtener a propósito de estas fases de planeación y soluciones, y cómo de verdad redunda en este sector, ¿no? Pequeñito que es, pues, claro, los infantes, pero también los infantes que participan, ¿no? Que aún se reduce mucho más. Si hay algo así, porque hoy se mencionaba mucho esto de los concursos que se hacen y los ensayos y todo esto que van muy dirigidos, claro, ¿no? A cierto público, en particular los ensayos de periodistas, los ensayos de académicos, ¿no? De investigadores, y parecía que el 2% que es la ciudadanía de a pie, pues se nos queda ahí como un poco en el limbo, ¿no? O sea, para ellos, ¿qué hay? Y otros decían, bueno, la infancia también se atiende mediante los concursos. Y la verdad es que de repente me surgió la duda y dije, bueno, pero ¿y acá cuál es de verdad el resultado obtenido, pues, para que valga la inversión en este público pequeñito de infantes, que también pueden ejercer sus derechos, como bien nos mencionaban en algunos casos que incluso leíamos, ¿no? Y vimos los videos, contra el 2% de, vamos a llamarle, ciudadanía mayor edad, ¿no? Porque pues Sí. puede ser hasta otro caso, ¿no? No sé. Claro. Sí, bueno, pues muy legítima esa duda. Es un buen tema para una solicitud de información, ¿no? Que la contesten los organismos garantes que llevan a cabo estas actividades, ¿no? Yo coincido con lo que nos escribiste en tu comentario de hoy, de la lectura de anoche, del texto de Marcela Turati. Coincido, ¿no? Ahí tú hablas de actividades baladís. En mi opinión, esa es una de ellas. Hablan mucho de la protección de datos personales y de la niñez y de la infancia, y con frecuencia publican las fotografías y nombres y estado de origen de los niños que ganaron ser comisionadas y comisionados por un día, o sea, aunque tengan permiso de sus padres, o sea, ¿qué es eso, no? Es un contrasentido, por lo menos bórrenles el rostro, no den sus nombres, etcétera, etcétera, etcétera. Se me hace un contrasentido. Yo escribí fue una ponencia en la Semana Nacional de Transparencia que me invitaron hace 2 años, que se titula la deuda social de los organismos garantes del derecho a la información en México, ¿no? Y ahí hablo de todos estos temas, ¿no? Una crítica muy descarnada sobre que están confundiendo actividades con resultados y se están yendo por las ramas, sobre todo con los organismos garantes estatales que tienen pocos recursos. Entonces, mira, es como en tu casa, si tienes pocos recursos, dices, ¿vamos a ir al cine? Pues no, porque tenemos que comprarle zapatos a Manuelito, porque ya es de la escolta. Entonces vas priorizando, ¿no? O tampoco va a haber zapatos para Manuelito porque pues ya la alacena está vacía, o la abuela tiene que ir al doctor. Entonces, costo-beneficio. Pero no te puedes estar quejando que tienes un presupuesto magro o insuficiente y andarlo utilizando en viajes, foritos, concursos de ese tipo, que sí abonan, sí ayudan, sí van en el camino correcto,
pero de manera inadecuada. Y son tremendamente insuficientes. Y confunden actividades con resultados. Pero es una buena pregunta para los organismos garantes lo que planteas, Amanda. Viridiana nos dice en el chat, estoy pensando en 2 temas, pero siento que uno de mis temas que me interesan es el protocolo de seguridad y custodia penitenciaria. Muy bien, excelente, ¿no? Y lo importante, Viri y Jenny, de poner sus temas en la mesa es que podemos encontrar apoyo, tips, orientación de compañeras y compañeros que están aquí y nos podemos ayudar unos entre otros. Muy bien. Entonces, continuemos. Samuel, Edgar Estrada levantó la mano. Perdón, Edgar, gracias, Andrea. Adelante, Edgar. Hola Samuel, ¿cómo están a todas y todos? Disculpen que no encienda la cámara, ando en varias vueltas. Un poco sumándome a este enfoque que el Info Ciudad de México planteó con los derechos humanos, que como ya señalaba Samuel, es súper ambicioso. Yo también, por la experiencia reciente que he tenido en temas de procuración de justicia, y les comparto rápidamente hacia dónde va. También estoy considerando pues detonar algunas solicitudes iniciales sobre mecanismos preliberacionales en materia penal, obviamente, orientados a las mujeres, ¿no? Y como sabemos, pues bueno, las mujeres padecen discriminación transversal por diferentes motivos, mujeres indígenas, mujeres solteras, mujeres en situación económica también pues considerable, que no les permite acceder a una defensa adecuada, salvo los servicios del Estado que regularmente son muy cuestionables, porque además se inserta un poco en una invitación que me han hecho recientemente a pertenecer a un colegio de abogados que tiene presencia nacional y en el cual, como parte de estas actividades que realizamos, debemos hacer una labor social, es decir, brindar nuestros servicios para personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Indígenas, de escasos recursos, etcétera. Y además, esta colegiación tiene a nivel nacional pues varias comisiones temáticas. Desde luego, se incluye transparencia y protección de datos personales, no incluyen derechos de acceso. Creo que quien diseñó esto no tiene tanta familiaridad con la materia, pero se trata de que también estos casos se puedan multiplicar o replicar en las diferentes entidades federativas que tienen estos capítulos locales, que son 23 hasta el día de hoy. Y entonces me interesa ver, creo que esto podría ser un pequeño ejercicio inicial para determinar esto que ya también ha señalado Amanda, ¿no? Que no hay estudios, menos desde lo institucional, de saber realmente qué mecanismos tienen a la mano las personas que están privadas de libertad, ¿no? Sobre todo en muchos casos por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa o que tienen mecanismos alternos para llevar a cabo los procesos e incluso la ejecución de las sentencias, ¿no? Pero me parece que este ensayo pues me va a permitir, ¿no? Calibrar, valga la expresión, las solicitudes para afinarlas y posteriormente hacer un ensayo nacional y eventualmente pues poner en la consideración de las y los colegas de todas las representaciones locales para que en sus ejercicios pro bono de asistencia legal gratuita a personas en estas condiciones, podamos también no solamente contar con la información oportuna, sino identificar aquellos casos en los que podamos pues brindarles asistencia jurídica o representación legal y liberar a muchas personas que pueden llevar su proceso o sus sentencias en condiciones más dignas. Se perdió tu audio, Edgar. Adelante. No se escucha bien, Edgar. No se escucha bien, Edgar. No se escucha bien, Edgar. Sobre todo y especialmente, perdón, sobre todo en el caso de las... Anda, medio mal la señal, es un tema de la señal. ¿Ya se me escucha mejor? Es mi idea, por favor. Sí, adelante. No, ya no. ya no se escucha. Perdón, pues bueno, básicamente, no sé,
¿Dónde me... Si quieres, intentamos más tarde, Edgar, que tengas buena señal. Podemos intentar más tarde, que tengas buena señal, Edgar. Pero bueno, apuntaba muy interesante tu planteamiento, ¿no? Y creo que conecta con los temas que ha expuesto Jenny y Viri, y es muy, muy interesante. Nos mantienes al De tanto. hecho, perdón, Adelante. quisiera abonar un poquito. Yo sé que Edgar y Amanda siempre, al igual que todos ustedes, siempre toman nota y veo que puedo aprender muchísimo, muchísimo de ustedes. Pero esta parte también, cada 8 de marzo, hay siempre un inconveniente de vamos a marchar y vamos a ver qué hacemos y vamos a ver qué se raya, vamos a ver. Y yo soy de la idea de que más allá de marchar y protestar y demás, habría que empezar a dar teclazos para empezar a solicitar lo que realmente corresponde. Yo no sé si pudiera abonarse esta situación de conocer realmente cuántas mujeres se les ha reclasificado este delito, el delito, no sé, de homicidio culposo en lugar de aborto, ¿no? Cuántas personas tienen, cuántas mujeres están reclasificadas con este delito cuando en realidad fue un aborto espontáneo. Situaciones que obviamente van dependiendo de cada estado. En Mérida, por ejemplo, que sé que tienen una situación muy, no quisiera decir machista, pero muy costumbrista. Pero son situaciones, por ejemplo, que yo creo que más que se pueden abonar a realmente conocer la situación de las mujeres que están siendo privadas de su libertad por una situación de salud, reclasificándoles el delito cuando no es una situación voluntaria. Yo sé que son temas escabrosos, yo sé que son temas sensibles, yo sé que son temas que de alguna manera se han empezado a tocar o se han tocado, pero que siguen sucediendo, ¿no? Y siguen dándose en todas las entidades federativas. Y a la par de esta situación, pues obviamente después viene esta parte también de la niñez en reclusión, que finalmente son niños en reclusión por situaciones adversas a la madre. No sé, son muchas situaciones en donde yo creo que se pueden abonar a estas situaciones del 8M. Ya no hablemos de igualdad salarial y demás, porque yo creo que en eso estamos en una situación un poco más compleja, pero que yo creo que si pudieran abonar realmente cuántas clínicas aquí en Veracruz, por ejemplo, están mucho con que los médicos tienen una cuestión ética por la cual no pueden practicar los abortos, o no hay clínicas especializadas para practicar los abortos, aun cuando se supone que ya hay una ley que establece que las instituciones de salud deben de brindar este servicio. O sea, hay muchas situaciones, en definitiva, que yo creo que pueden abonar a que las cosas realmente cambien, no nada más marchando, sino realmente gestionando, practicando, tecleando, perseverando. Y yo creo, y esa es la parte que me mueve para poder realmente decir es que no nada más se trata de marchar y de gritar y de protestar, o sea, sino también de pedir, de exigir, de buscar, y investigar y hacer que valga la pena, Claro. ¿no? Entonces sí abono a esta parte de Edgar, sí abono a esta parte de Amanda, que son las personas que yo conozco en este momento, en donde tienen mucho más definido esta parte procesal, que sí, la verdad, sí llega a ser embrumosa, sí llega a ser hoy bastante complicada cuando uno no tiene la jerga legal, ¿no? Entonces, esa parte es la que yo creo que cuesta un poco más de trabajo, o en mi caso me cuesta más trabajo, porque finalmente hay que darse un buen clavado respecto a leyes para saber solicitar y que le contesten a uno lo que uno realmente quiere. Por Claro. eso es que me detengo. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Nada mejor que estar bien informado del tema en el que queremos incidir, ¿sí? Las marchas, las manifestaciones, bien, pero ¿qué más podemos hacer el 9 de marzo, el 10, el 11, el 12 de marzo, abril, diciembre, etcétera, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Muy bien. Estas dos preguntas de arriba son para que las contesten ustedes en forma casuística con los casos que les voy a presentar a continuación. Es decir, ¿qué uso se le dio a la información y cuáles vías de aplicación de la información se utilizaron? Les mandé esta
Este esquema, hoy en la tarde por correo, pueden tomarle una captura de pantalla si es que no vieron el correo. Se los mandé en imagen y en archivo anexo para que identifiquen las 8 aplicaciones que hemos visto como predominantes en la vertiente 3. ¿Sí? Entonces, con la alfabetización informacional pudimos extraer esto y la información que obtenemos vía acceso a la información la podemos usar para la búsqueda de más información. Información adicional más pertinente para profundizar más. Es uno de los primeros usos. Para la toma de decisiones informadas. Para presión social. Es decir, quiero mover un asunto, bueno, voy a hacer presión social. Hoy día tenemos recursos que no teníamos en el tiempo de nuestros papás o abuelos, como son las redes sociales, el acceso a redes sociales. Pero también están los medios de información, si es que nos toman en cuenta, si es que nos hacen una entrevista, si es que podemos juntar dinero para publicar un desplegado, las manifestaciones, las marchas, los desplegados, es decir, presión social, pero con el uso de la información. Insumo en investigaciones o producciones. Y aquí pueden ser aplicaciones básicas como escolares o académicas, periodísticas o ya más complejas, científicas, literarias. Vas a escribir un libro, necesitas información, sociales, vas a hacer un videodocumental de denuncia o de esparcimiento, de lo que sea, videográficas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de hacer y producir, aquí hay mucho de donde cortar. Por la vía administrativa, es decir, la información que obtienes la usas por vía administrativa. Esta es la vía que me está abriendo el campo a este enfoque de la alfabetización informacional. De ese caso que lleva ya 6 meses en curso, el protagonista está usando la vía administrativa para canalizar la información que obtiene por acceso a la información. Es decir, le escribo a una autoridad mostrándole la información que he obtenido, la cual evidencia argumentos al favor de lo que yo estoy promoviendo. ¿Sí? Vamos a suponer que Jenny obtiene información sobre el porcentaje o casos de mujeres privadas de su libertad, que son madres y que pueden tener permanente o temporalmente a sus hijos, y quiénes no y por qué. Ah, bueno, pues ya tienes ahí una información. Puedes proyectarla a través de presión social o puedes publicar un reportaje crítico al respecto, o por la vía administrativa puedes pedir que se amplíe esos beneficios, etcétera, etcétera, o preguntar por qué en tal centro de reclusión no se permite esto y en otros sí, en fin, etcétera. Son múltiples las opciones. El cabildeo, es decir, estar informados para cabildear, no solamente con diputadas y diputados, podemos cabildear con otras autoridades. Por la vía jurídica, ayer nos decía Amanda, dice, no, pues en este caso yo interpongo un amparo, ¿no? Bueno, pues usemos la información y la aplicamos por la vía jurídica. O bien, hemos notado que cuando usamos la combinación de varias de estas vertientes, de estas opciones, se incrementan las posibilidades de éxito. Entonces, les pido que quien tenga la respuesta de qué aplicación se usó en su opinión en los casos que vamos a ver, la escribe en el chat y ahí nos diga, me refiero al caso tal, la aplicación fue vía administrativa, en mi opinión. ¿Sí? A veces se alcanza a identificar la aplicación, a veces es muy obvia, a veces no. Bien, este es un tema un caso de función instrumental básico. Lo publicó San Diego Union Tribune cuando empezaba la Ley Federal de Transparencia en México, y se publicó un reportaje sobre Vicente Fox y el nuevo balance de fuerzas que iba a haber entre la sociedad, gobernantes y la población, etcétera, etcétera. Pero era un reportaje muy extenso, contenía un caso de éxito. Y nos dice, un estudiante de primaria de 11 años envió una petición al IFAI para conocer cuántas presas tiene México. Es para mi tarea, por favor apúrense, agreguen su solicitud. El IFAI envió el encargo a la CONAGUA y el niño recibió la información que necesitaba. Varias semanas después le envió al IFAI otro mensaje. Me saqué un 10. ¿Sí? Si esto lo publica un periódico mexicano, si acaso le llega a dar primera plana, aunque sea hasta abajo, en un recuadrito, aunque sea una llamada para interiores, ¿verdad? El impacto social que tiene es mucho, porque va a inspirar a otros niños, en este caso, a emular. Eso es lo que nos falta, una divulgación didáctica.
menos propaganda de los organismos garantes y de los comisionados y comisionadas, y más comunicación didáctica. Las oficinas de comunicación de los organismos garantes no deben, en mi opinión, y puedo estar equivocado, emular oficinas de comunicación del Poder Ejecutivo. No, el acceso a la información y la protección de datos personales se come con otras cucharas, muy distinto. Necesitamos, en el campo de la socialización para el aprovechamiento, comunicación didáctica, menos publicidad, menos propaganda, menos selfies y enfocar la cámara a los grupos sociales que estamos trabajando y, en su caso, beneficiando. Todo un cambio de paradigma. Bien, otro caso básico. Vean aquí, es un comentario a la lectura 3, que no es la misma de anoche, es porque estamos en 2014, era otra la lectura. Entonces nos reporta una servidora pública que estaba tomando el taller y dice, retomando la utilidad de las solicitudes de información, a veces nos encontramos con resultados exitosos inesperados, fíjense, inesperados. A veces es cosa de mover la canasta y voilà, aparece el llavero que estabas buscando. ¿Sí? Pero tú en ese momento de mover la canasta estabas tratando de sacar una manzana de abajo, ¿verdad? O una pera, y te encuentras un resultado inesperado. Así es, ¿eh? Como lo comentó Samuel en el artículo Transparencia para Todos, el acento. El año pasado, un ciudadano solicitó vía telefónica, quiero saber si Puebla, municipio, tiene bando de policía y buen gobierno. Es importante que tenga esa información, por favor. Le contesté que en Puebla no se cuenta con un bando de policía y buen gobierno, ya que el código reglamentario para el municipio contempla dicha normatividad. Simplemente colgó. A la media hora marcó, gracias, saqué un 10 en mi examen. ¿Sí? El caso anterior también es de un 10. ¿Cuántos de ustedes sacaron 10 en primaria o en secundaria? Yo no, muchos. Quizás esté exagerando, nos dice esta compañera servidora pública, pero creo que se trató de un caso de éxito, se benefició del DAIP para apoyar su examen y me hizo sentir que hice mi buena acción del día. ¿Sí? Acceso a la información pública por vía telefónica. Yo también la he usado con mucho éxito, es de lo más rápido cuando es posible, ¿verdad? Y es un caso de aplicación de la información, es la vertiente instrumental. Aquí tenemos otro caso de Oceana, una organización ciudadana de ámbito internacional, representada en México por la colega Renata Terrazas, y publicaron a fines del año pasado este estudio, creo que fue a fines del año pasado, áreas naturales protegidas marinas, insuficientes para proteger manglares. Pero fíjense aquí, nos dice, para esta investigación, se realizaron alrededor de 2.500 solicitudes de información a las autoridades involucradas en la administración de las áreas naturales protegidas. Se revisaron leyes, ordenamientos, etcétera, 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 etcétera. 2.500 solicitudes. Ya por su magnitud no podemos decir que este es un caso básico, pero es un caso instrumental. Y les ayudó a publicar este informe, este reporte. Este es un video, súbanle a sus bocinas, ocurre en Baja California Sur, sobre un colectivo de ciclistas. Vamos a verlo. Después de 6 años de estar luchando con 5 administraciones municipales, por ahí nos dieron una capacitación a bicicletas para acceder a la información de dónde estaba este financiamiento, dónde había quedado el dinero. Vimos que había un problema, había un desvío de dinero para una obra específica que nosotros hayamos solicitado. Hicimos nuestra solicitud de transparencia de acceso a la información en el ayuntamiento y en la página Infomex para Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tuvimos la respuesta por parte de Tienda y obtuvimos una negativa por parte del ayuntamiento, y eso fue nuestro as bajo la manga, ¿no? Si el ayuntamiento creía que, diciéndonos en base al artículo tal o tal que no nos dieran información, nosotros ya la teníamos. Obtuvimos que el dinero que nosotros habíamos solicitado, noblemente y justamente, se fuera a donde debía ir. Éramos 10 o 100 personas más haciendo solicitudes de acceso a la información en otros rubros, a lo mejor no estaríamos quebrados como está nuestro ayuntamiento,
a lo mejor nuestras finanzas serían más saludables. Vean, esa es otra aplicación, es un taller que dio Fundar, precisamente lo dio Renata Terrazas cuando trabajaba en Fundar, por eso se llevó toda la experiencia a Oceana y lo usa allá para los fines de Oceana. Entonces, aquí tenemos cómo pudieron redireccionar el presupuesto que se envió para esa obra en específico, la restauración de la ciclovía Forjadores. Lo interesante es que piden la información al municipio y se las niega, pero piden la misma información a Hacienda y les dice, sí, pues mandamos tal presupuesto, tal partida, ¿verdad? Para eso. No, pues ya con eso pueden lograr. El reto para ustedes, y los sigo invitando a que en el chat pongan, que escriban, no pongan, escriban, ¿verdad? Vamos a hablar con más propiedad. Escriban qué aplicación se le está dando a la información en cada uno de estos casos, porque es ponernos a entrenar. Este es un ejercicio aquí, es como si fuera un gimnasio. Órale, vamos a desarrollar nuestras capacidades. ¿Cómo? Detectando, identificando qué aplicación de las que vimos, o que no, a lo mejor no vimos, de esas 8, a lo mejor otra aplicación distinta, para que lograran el éxito. Esa es la clave. Esa es la clave. Y es casuístico, porque depende del tema. Muy bien. Este caso es impresionante, impresionante. Me pidieron un taller intensivo, en Durango, y bueno, pues lo dimos, terminó, y resulta que como todos eran servidores públicos, como 3 participantes siguieron en comunicación por correo electrónico, y les pudimos dar acompañamiento, y esta compañera, porque es la protagonista, una compañera, bueno, hago una pausa. Aproximadamente el 75% de las protagonistas de los casos de éxito que yo tengo documentados son mujeres, ¿sí? Aproximadamente el 75%, sobre todo en la vertiente instrumental. En las otras vertientes está más parejo, en la vertiente cognitiva, en la de efecto reactivo, pero en la instrumental, la mayoría, sin duda, son mujeres, y aproximadamente son 72, 73%, es decir, casi 3/4 partes. ¿A qué lo atribuyo yo? A su capacidad de perseverancia, en mi opinión. Vienen mejor equipadas en cuanto a perseverancia. Bueno, este es un caso. Pero la protagonista, además, es titular de unidad de transparencia y tomó el taller como titular de este derecho, es decir, como ciudadana. Entonces nos dice, una servidora pública empezó a sospechar. Ella no es la protagonista, de la que estamos hablando aquí en la servidora pública. Es una compañera de ella que tomó el taller. Empezó a sospechar que algunos compañeros y compañeras de su departamento de trabajo, de su mismo nivel laboral, percibían un salario mayor al de ella. Es decir, no tenía la evidencia, solamente el indicio, como dicen los abogados, ¿verdad? La sospecha. Con el apoyo de una compañera que estaba cursando un taller de transparencia, este es el factor clave, no el taller, sino la compañera, ¿verdad? Es decir, el facilitador, como ayer vimos con el periodista en Querétaro, como la mamá en Chile con el niño, etcétera. Esos son los factores claves, como el activista en la India con Chanchala Devi que consiguió el apoyo para su casa. Ese es el factor clave. Ustedes se van a convertir, varios de ustedes, y varias de ustedes, espero, en factores claves de casos de éxito de otras personas. Porque cuando empiecen a formar sus aprendices, algunos de ustedes se metieron al laboratorio para decir, bueno, pues voy a ver qué aprendo, etcétera. Lo dicen algunos en su exposición de motivos, pero sus aprendices no. Sus aprendices no van a ser sus aprendices para aprender del tema, sus aprendices van a ser sus aprendices para resolver problemas, porque ustedes les van a platicar, anímate, compadre, anímate, comadre, anímate, sobrino, mira, es que, si es que en la escuela tengo un problema, tía, ándale, pues por ahí podemos empezar, y ellos quieren resolver problemas. Por eso es que normalmente los casos de éxito surgen en los aprendices y no en los participantes, ¿verdad? Bien, entonces dice, con el apoyo de una compañera que estaba cursando el taller, se animó a hacer una solicitud de información a la propia institución en la que laboraba para pedir el salario mensual de los últimos 3 meses de todo el personal de su departamento. Muy interesante, ¿no? Muy interesante y muy apropiado. La respuesta que recibió mostraba que sus compañeros percibían 12,565 pesos con 80 centavos mensuales, mientras que ella percibía 9,507 pesos.
no les indigna y eran del mismo nivel laboral. ¿No les da coraje? Pónganse en, el papel, en los zapatos de ella. ¿No nos da coraje eso? Es decir, estás ganando una tercera parte de mi sueldo más. ¿Por qué? Y eso que nada más pedí 3 meses. ¿Qué tal si pido 6 o pido 1 año? Bueno, aquí la buena noticia es que conseguimos la información. La mala es que aquí termina todo y no hemos arreglado nada. Es a lo que me refería al inicio de esta charla, de esta sesión. Muchas veces, en la vertiente 3, tener éxito en el acceso a la información pública nos deja en una peor situación de la que estábamos. ¿Por qué, Samuel? Porque miren, si antes era sospecha, ahora es una certeza, con evidencia documental. Ella está ganando mucho menos que sus compañeros. Buena noticia, compañera. Sí te dieron la información. Mala noticia, compañera. El acceso a la información pública no te va a resolver por sí mismo, a diferencia de la vertiente 2, tu problema. Ahí es donde está la parte profunda del río de cocodrilos. ¿Esto lo pueden identificar los órganos garantes? ¿Esta gran brecha que estamos tocando ahorita con la mano? Bueno, si esta compañera y su formadora que participaba en el taller no hacen nada con la información, no pasa nada. Y te quedas con un dolor de estómago, con un dolor de cabeza y con una mortificación y una envidia hacia tus compañeros. La clave está en usar la información. Muy bien. Aquí está la información que tiene. No vamos a entrar a detalle, pero nos vamos a las partes azules. Auxiliar administrativo es el cargo del que estamos hablando. Vean ustedes, 12,565 en agosto, lo mismo en septiembre, lo mismo en octubre, y para García, son puros servidores públicos, ¿verdad? Aquí no estamos violando datos personales. García Sánchez Luz del Carmen, lo mismo, etcétera. Y aquí está, todos ellos y ellas. Y veamos, aquí está la protagonista. Auxiliar administrativo 9,507, 9,507, 9,507. Wow. Y hace poco en un laboratorio alguien me dijo, oye Samuel, fíjate abajo, ¿qué hay abajo? Otros 2 casos de injusticia. Y hay otro peor, el de Jesús Adolfo, no son 9,500, son 9,360. Uf, cómo no nos dimos cuenta a tiempo para pues, echarles una mano también a ellos, ¿no? Pero bueno, quien se mueve, quien se interesa, pues fue ella. Perfecto. Pero ahí no has cambiado nada y estás peor. Ahora te da coraje porque no es sospecha, es evidencia, es cierto. ¿Y qué tal si pedimos julio y junio y mayo? Híjoles, haríamos bilis. Bueno, ahí termina el acceso a la información, no se ha resuelto nada y quedamos peor que antes de haber usado este derecho. Entonces, ¿no que con el DAIP podríamos solucionar problemas? El DAIP es una cerrajería que puede proporcionarnos llaves, forjas. Pero si queremos abrir cerraduras, tenemos que usar la información. Esa es la verdadera llave. Tenemos que comprenderla, todo lo que dijimos al principio de hoy, valorarla, ponderarla, aplicarla y darle el seguimiento. Así de sencillo y así de complejo, depende del tema. La verdadera llave es la información. Ese es el corazón del cambio de enfoque en los laboratorios, a la alfabetización informacional. No podemos descuidar el derecho de acceso a la información. No, es importante, claro, es necesario. Pero el foco está ahora en la alfabetización informacional. ¿Qué hacemos con la información? En otras palabras, el derecho a saber no es suficiente para casos tipo 3, si no somos capaces de darle la aplicación adecuada a ese saber. Aplicación adecuada. Veamos qué uso le dio. Fue con su jefe y le dijo, mire jefe. Y como ella era la secretaria del jefe, el jefe le dijo, wow, no se vale, toma nota. Y ella, pues claro que tomó nota. ¿Qué escribió su jefe? Se dirige al jefe del Departamento de Recursos Humanos. Por este conducto me permito solicitar de la manera más atenta la revisión o homologación al salario mensual de la ciudadana X, que actualmente es de 9,000 y pico, que como categoría de comprador debe ser de 12,000 y pico.
al mes. Lo anterior de ser posible que sea aplicado a partir del 2 de diciembre del año en curso. Sin otro particular, ¿sí? Claro, podríamos pensar, ¿y los meses perdidos, los meses anteriores? También, ¿hasta dónde queremos llegar? En la función instrumental del DAIP, el factor clave es el uso adecuado de la información, la verdadera llave es la información, el DAIP es la cerrajería. ¿Qué tipo de uso se le dio a la información en este caso? Díganlo aquí en micrófono abierto, no solo en el chat, en micrófono. ¿Qué tipo de uso se le dio a la información? ¿Y por cuáles otros usos se podría haber dado? También soluciona este problema. Es decir, no hay un solo camino, eso es lo bonito. Puede haber varias formas de usar la información para llegar al resultado positivo. Pero el uso que le dio ella, ¿cuál fue? Bueno, no se los digo. Es la misma compañera, dice la participante, porque esto ocurre meses después de que terminó el taller, porque el taller fue intensivo, entonces pues, ahí no pudo ocurrir. Ocurre meses después, como 4 meses. Me dice, buenas tardes, maestro Samuel. Le platico que sí se logró que le unifican el salario a mi compañera. Y siempre, cuando tiene oportunidad, me dice gracias. Es textual, las mayúsculas son de ella, yo respeté toda su tipografía, ¿verdad? Me dijo toda emocionada que algo tan fácil le había cambiado su perspectiva de vida. ¿Se dan cuenta? A ella y a su familia. ¿Se dan cuenta el impacto? Estás recibiendo un aumento de más de la tercera parte de lo que venías ganando. Por supuesto que te impacta. Me agradó que me hubiera dicho eso, porque nadie me lo había dicho jamás desde que estoy como titular de la unidad de transparencia en mi dependencia. Vean el rol tan importante que pueden jugar los titulares. En lugar de ir haciendo foros insustanciales, ¿por qué no hacemos un encuentro regional, primero estatal, luego regional y luego nacional, de buenas prácticas de titulares de unidades de transparencia para el aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública? ¿Saben qué saldría? Oro molido. Tenemos otros casos de titulares de unidades de transparencia. Ya hasta me hice amigos de ellos. De ellas, son todas mujeres, por cierto, ahorita que lo veo, todas son mujeres. Y están fascinadas con el tema, fascinadas con su función y con el compromiso de sacar adelante. ¿Por qué no hacemos conversatorio de buenas prácticas en aprovechamiento del derecho a la información pública en unidades de transparencia? No, hombre, va a salir oro molido. Pero no, nos vamos con otras cosas que realmente no nos hacen avanzar sustancialmente. Sí avanzamos, lo reconozco, pero no de manera significativa. Bien, cambiemos de tema y ahora nos vamos a Chiapas, a una zona indígena, y este es un video, esto es un trabajo y reportaje de Artículo 19 México, a quien le damos el crédito. Suban el volumen y vamos a ver. Perdón, se avanzó demasiado. Déjenme regreso. Ahí está. Ini lak subvensil, ini lak caan mehle lak wenyesan lak lumal. Ini la puse yo me las canchan, ini la coloma de god la suban chan, ini la cha, y huele la calo velo.
tiene para usted. Bueno, está extensa, dice, nada más cómicas en Guacotel, güey. Es que año cala bilo, cala buto, y chitaño, troteco, basta, slime, kick, alone, and shit by a musica, and stay on your clone, animal on the judge me kick, clear along by Jane. Me could be great, cheer, malo, from año, chitaño, año, troteco, and care money, better. De melón a una... Muy bien. Entonces, respecto al caso anterior del video, ¿cuál fue la aplicación que se le dio a la información? El video no es explícito, pero bueno, podemos inferir o podemos suponer cuál fue la aplicación que se le dio a la información. Y este caso de éxito puede estar ayudando a salvar vidas, ¿eh? Puede estar ayudando. ¿Por qué los certámenes del uso de este derecho tienen que ser solicitudes necesariamente por la plataforma? La plataforma es un medio más, pero no es el único. Y para ciertas personas ni siquiera es el más importante. O sea, la plataforma y fuera de la plataforma. Pero ¿por qué con periodistas? ¿Por qué ensayos académicos nada más para universitarios? ¿Quién no puede escribir un ensayo a otra persona que no sea estudiante universitario? ¿Que alguien que no sea periodista no puede dar también aprovechamiento? ¿Por qué no hacemos? Entonces vamos a hacer una categoría para aprovechamientos en el ámbito rural o indígena y por mérito, por impacto social. Más allá de los grandes casos de corrupción, de la Casa Blanca y de Odebrecht que tanto nos repiten, a la gente lo que le interesa es sus prioridades inmediatas. Vámonos a Maraxco en Guatemala. Miren, Perdón, antes de continuar con ese caso, y es adelante. referente precisamente a lo que usted nos envió, de los reportajes que salieron de la iniciativa que tuvo IFAI en su momento. ¿Por qué si hay un presupuesto? ¿Por qué si hay casos de éxito? ¿Por qué si de alguna manera vieron que estaba funcionando, que realmente estaba evolucionando esta situación de que las personas de a pie, las personas que no necesariamente usan una plataforma y que no requieren usar una plataforma, pudieran tener este acceso? ¿Por qué cortarlo de tajo? ¿Por qué no continuarlo? ¿Por qué no hay presupuesto para ello? ¿Por qué? O sea, hablo desde esta trinchera de realmente indico nuevamente, no me indigna, pero soy novata respecto a este tipo, novata respecto a yo nada más veo en las actividades que realizamos en la dependencia a que subimos obligaciones de transparencia y hay que ver cómo se suben y qué se sube. Pero realmente esta información que impacta, que esta información que realmente importa, ¿por qué no se continuó con ese ejercicio? ¿Por qué no se buscó ese presupuesto? ¿Por qué tenemos que esperar a que haya una denuncia? ¿Por qué tenemos que darnos cuenta los ciudadanos cuando realmente deberían tener atribuciones la misma dependencia para sancionar? O sea, todo ese tipo de situaciones, que hay legisladores, que hay personal altamente capacitado. ¿Por qué hay que esperar a algo? Pues si no estás conforme con tu respuesta, quéjate, ampárate. Son situaciones que no deberían de estar así, o que me llamó mucho la atención una frase de todas las personas tienen derecho a un gobierno transparente. ¿Realmente hay gobiernos transparentes? Bueno, pues muy interesantes tus reflexiones y muy pertinentes y válidas. Yo no tengo la respuesta, tengo una opinión. No es un hecho, es una opinión. ¿Por qué si funcionó lo cortaron? Por eso, por eso. Fue el primer proyecto que demostró que más allá de esa caja roja que les platiqué en un diplomado anterior, y aquí no se los he platicado, de las 3 aplicaciones que nos repiten para este derecho: combate a la corrupción, rendición de cuentas y saber en qué gasta el gobierno nuestro dinero. Este fue el primer proyecto que rompió esa caja y dijo, no, esto sirve para muchas cosas más. En particular, el caso
que le pegó al gobierno de la administración de Felipe Calderón fue el de la libertad de presos en Nuevo León, que vamos a ver en un momento más si nos alcanza el tiempo. Sí, ese caso. Y les dije ayer o antier, ¿cuál fue la reacción del IFAI al frente Lujambio, se me olvidó su nombre, Alonso Lujambio? Cancelarlo con el apoyo mayoritario de sus comisionados, eran 5, y abrirle una auditoría al comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán, una auditoría que no mostró nada. El IFAI tenía un presupuesto en aquel entonces del orden de entre 100 y pico y 200 millones de pesos. Hoy lo tiene de casi 1,000 millones de pesos. Y este proyecto que vimos en el video no se llevó a cabo con recursos del IFAI, sino de la Fundación Fuelet, que dijo, nosotros no necesitamos auditoría, vimos que, porque la UNAM le dio un monitoreo y un seguimiento al proyecto y avaló la transparencia del proyecto. La UNAM, la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, hay 2 libros escritos sobre el tema. Y la Fundación Fuelet dijo, nosotros no tenemos ningún problema. Hubo buenos resultados, queremos seguir apoyando. ¿Y qué dijo Lujambio? Apoyado por los otros 3 comisionados y comisionadas. Se cancela. Y dijo Lujambio, no necesitamos triangular. Lo haremos directamente con ALEPS o COBASH. Nunca lo hicieron. Las organizaciones sociales que participaron en este proyecto de 8 estados protestaron, se inconformaron por esa cancelación, que hasta la fecha no se ha explicado su motivación real. Pero mi interpretación es de que lo cancelaron porque funcionó y rompió esa caja de 3 aplicaciones exclusivas para el derecho a la información y mostró que puede servir para muchas otras cosas más. Entre otras, que presos, personas privadas de su libertad, recuperen la libertad. Bueno, vámonos a... Sí, adelante. Perdón, tengo una duda. Es respecto a estas solicitudes. Bueno, veía en el chat que Jairo comentaba que él hacía como énfasis en algunos artículos respecto a los órganos de transparencia. Tomando esto como punto de partida, hace poco yo realicé una petición al portal de transparencia respecto a la información de personas desaparecidas. Ellos me reenvían que no me pueden dar contestación a mi petición porque el portal del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas no cuenta con los datos suficientes. O sea que ni siquiera están los datos que yo solicito. Y si mal no recuerdo, hay una parte, bueno, viene un apartado dentro de la plataforma donde te dice que, o sea, que si eres a otra autoridad. Yo señalo a esta otra autoridad que según yo y mis conocimientos tiene como esta, o más bien maneja estos temas, pero no la tomaron en cuenta y dentro del registro de comisiones no viene esta otra. Entonces, ahí, ¿qué es lo que puedo hacer o cómo puedo yo pedirle a esa otra autoridad que no consultaron que me pueda proporcionar los datos? Bueno, si esa otra instancia es una unidad administrativa interna del primer sujeto obligado, entonces formular una nueva solicitud y pedir, como mencionábamos ayer en el caso de Jairo, que tu solicitud se canalice a esa instancia que no fue consultada. Por otro lado, también interponer recurso de revisión. Interponer recurso de revisión por esa respuesta. Y pues, antes de esperar que el órgano garante diga y ordene una búsqueda exhaustiva y que se consulte a áreas que no fueron consultadas, pues hacer una nueva petición, es decir, caminas por 2 lados al mismo tiempo. Eso es lo que yo te podría sugerir desde este punto de vista y con la información que tengo. Ok. Y bueno, es que no sé de qué manera se hacen como esta parte de queja. Me apareció en el portal la manera de exponer mi queja o algo así. Y la verdad, eso es algo que no sé Sí, cómo sí. recurrir a eso. Mientras no se te vence el plazo para interponer queja en tu tablero de la Plataforma Nacional de Transparencia, si es que la solicitud la hiciste por ahí, te va a aparecer al extremo derecho un
un botón, entre comillas, que dice queja. Dice queja y le das clic y ahí te aparece una ventanita para que escribas tu inconformidad. Si vieron ayer en el video del niño de Chile, fueron 2 renglones. No me han dado la información que pedí, punto. Fue todo. ¿Sí? Entonces tú te inconformas con la respuesta porque no satisface lo que solicitaste. No tienes que anexar el folio, no tienes que anexar qué pediste, o sea, ya la plataforma tiene todo. Cuando ese recurso de queja le llegue al órgano garante respectivo, pues le llega todo, ¿sí? Y entonces ya lo analizan. Pero de aquí a que resuelve, bueno, ahí encendemos una vela. La otra vela es hacer una nueva solicitud y pidiendo que se dirija hacia la autoridad que no fue consultada sobre este tema. Si es que es una unidad administrativa interna. Si es un sujeto obligado distinto, independiente, diferente al primero, bueno, me inconformo con el primero y le hago una nueva solicitud al segundo, al que pues, nunca, yo no sabía que tenía esa información también. Ya sería la segunda vela. ¿Sí? Sí, gracias. Y cualquier otra duda por el correo electrónico, también. Y en este momento también, en cualquier momento también. Todavía nos quedan unos minutitos. Bueno, le voy a dar aceleración. En este caso, fueron muchas familias, dejen ver si está por aquí, de zona indígena. Aquí está. 234 mujeres. Imagínense el impacto familiar que tuvo esto. Cuidaron 8 huertos comunitarios en los que cosecharon 29 especies como cebolla, zanahoria, chile. Bueno, todo esto gracias, dice aquí, su génesis, una solicitud de información que realizaron al Ministerio de Agricultura, en la que requerían saber sobre los programas que esa cartera tenía disponibles para la comunidad. Quiero decirles que estas 234 mujeres, más sus hijos, sus familias, sus esposos, pudieron sobrevivir a la parte más crítica de la pandemia de COVID. Y se siguieron de frente, ¿eh? Pero no solamente lograron producir comida para vender alimentos, sino que para consumo propio y almacenar semillas. Y almacenaron agua, porque no había agua ahí, entonces almacenaron agua. Pero también produjeron artesanías que están aquí, produjeron con los apoyos que les dio el Ministerio de Agricultura. Impresionante, ¿no? Miren, las canastas, la cestería, los tejidos y los alimentos, las hortalizas. Impresionante. En 2015, vámonos a Estados Unidos y asuntos policíacos. El periodista independiente Brandon Smith era un novato. Muchos otros ya habían pedido esta información, pero los novatos no se detienen, o sea, no dicen, ya lo hizo fulano, ellos van directo. La volvió a pedir, a los demás se las habían negado, pero a él se le entregaron. ¿Por qué? No lo sé. Utilizó la Ley de Libertad de Información de Illinois para forzar la publicación de un video de la cámara del tablero de la policía de Chicago que mostraba el tiroteo fatal en octubre de 2014 de Laquan McDonald, de 17 años. La difusión del video provocó un escrutinio de la conducta policial, lo que llevó a un cargo de asesinato contra el oficial que disparó a McDonald. Pónganse en los zapatos del periodista, pero peor aún, pongámonos en los zapatos de los papás de Laquan, ¿sí? Vemos la utilidad que puede tener este derecho para exigir justicia en este caso. Este caso está en curso, no ha terminado. Vámonos a México. Padres de familia de la Escuela Oficial Juana de Asbaje y Asuntos Educativos, vamos. Solicitan al secretario de Educación el cambio de la directora a quien le han comprobado irregularidades durante casi 3 años, como el cobro para los maestros de clases especiales y para libros de inglés. Para recabar datos, solicitaron a la Unidad de Transparencia el 20 de septiembre de 2011 información sobre los maestros de inglés. A los padres de familia se nos pidió una cuota de 250 por alumnos, 250 pesos por alumnos. Son 450. Imagínense cuánto dinero hay. Bajo el concepto de clases especiales, más la compra del paquete de libros, 185 pesos por cada alumno, y son 450 alumnos. Entonces, no es una cantidad menor. En un oficio de la Coordinación de Inglés, se les informó que los asesores serían pagados por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y que los libros de texto en inglés les serán entregados de forma gratuita.
Vean, la asimetría de la información causa injusticias, ¿sí? Y abusos y excesos. Y el saber nos permite exigir nuestros derechos. El derecho a la educación gratuita, en este caso. Dicha respuesta motivó a los padres de familia a interponer una demanda penal. Vean, el uso de la información es vía jurídica, pero también fue vía administrativa. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque están pidiendo la destitución de la directora. Y eso también lo pueden hacer por presión social, con pancartas o con un plantón ahí frente a la oficina del secretario de Educación. Entonces tenemos dos aplicaciones o tres. Administrativa, pudo haber sido presión social, lo cual ignoro, pero lo que sí sabemos es que también hubo la vía legal. Los motivó a los papás a interponer y mamás a interponer una demanda penal ante la Procuraduría de Justicia del Estado en contra de la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, de la tesorera, de la directora, de las maestras implicadas y del inspector de zona y quienes resulten responsables por el delito de fraude. Interesante. Es decir, más allá de que se ahorran el pago, que por alumno sería 300, más de 400 pesos, ¿verdad? 435 pesos por alumno, por 450, multipliquen, se lo ahorran, pero ahora buscan justicia durante 3 años, porque aquí dice durante casi 3 años. No, pues ya muchos de esos pagos ya estuvieron consolidados y gastados, ¿no? Bien. Y vámonos a este caso, también es un video de IFAI Comunidades. Este video, que no está, bueno, está insertado en PowerPoint, pero es de aquel entonces, y aquel entonces es 2007, 2008, así es que disculpen las fallas técnicas, es de una organización ciudadana, ¿sí? Que nos expone este caso. Suban volumen, ahí va. El caso más dramático es el de un grupo de prisioneros federales en el estado de Nuevo León, la mayoría tan pobres que no pueden financiar un abogado y está tras las rejas por delitos menores. Usaron la ley para obtener acceso a sus expedientes personales. En principio, les negaron la información. Ellos apelaron al IFAI y lograron una resolución favorable que sentó precedente. Lograron ganar el acceso a la información para todos los prisioneros. Una vez que ejercieron su derecho, 36% de ellos obtuvo su libertad. Esto fue resultado del poder del acceso a la información en una prisión federal en un estado. Imagine la promesa y el potencial que representa para miles de prisioneros pobres injustamente encarcelados en el territorio nacional. También imaginen los recursos públicos que se gastan para mantener en prisión a estas personas. Bien, ¿qué les parece? ¿Cuál aplicación fue la que dieron? Eso le cambia la vida a muchas familias. ¿Lo podemos replicar en otros estados? Por supuesto. Simplemente saber el cómo. Y esa es la parte interesante. Ya no tanto el qué, ya sabemos el qué. Y el para qué, ahora hay que saber el cómo. Bien, me salto este caso de una mexicana que gana el premio Pulitzer con el uso del acceso a la información. Y me salto esta pregunta para terminar con este caso. ¿Cómo se construyó un caso de éxito tipo 3 que salvó vidas? La historia parte del caso de Gabriel, un niño de 12 años de Brasilia, aquejado de una dolencia cardíaca que falleció 2 semanas después de que le fuera ofrecido desde Minas Gerais un corazón sano que, sin embargo, la Fuerza Aérea Brasileña rehusó trasladar por razones operativas. Aquí está el elemento detonador, ¿sí? Para un olfato entrenado, aquí está el elemento detonador. Es muy obvio. El periodista Vinicius Sacine, del diario O Globo, presentó una solicitud de acceso a la información pública a la Fuerza Aérea Brasileña. Fíjense lo que pide. ¿Cuántos órganos humanos fueron transportados por sus aviones para realizar trasplantes durante los primeros meses de 2016? La respuesta le dice que habían sido 5 órganos humanos. ¿Sí? Entonces envía una segunda solicitud de información. Vean cómo la respuesta de la primera les sirve para hacer más solicitudes. Es una de las aplicaciones obvias.
Pide los motivos por los que fueron tan pocos los órganos transportados. En la respuesta, la Fuerza Aérea Brasileña le dice que las reglas establecían que la prioridad del uso de sus aviones era para transporte de autoridades. El caso generó una fuerte conmoción popular que se incrementó cuando el periodista ahondó en el asunto y publicó, ojo, presión social, que entre 2013 y 2015 los militares rechazaron llevar 153 órganos para otros tantos trasplantes. Y en ese periodo llevaron a 715 autoridades, a veces para que volvieran a su casa el fin de semana. ¿No les indigna? También necesitamos capacidad de indignación para tomarle aprecio a este derecho en estas aplicaciones. ¿Sí? ¿Cuántas personas pudieron haber fallecido por la negativa a llevar 153 órganos, ¿no? O afectadas en su salud? Las redes sociales amplificaron el asunto y en junio de 2016 el presidente Michel Temer firmó un decreto para que al menos un avión de la Fuerza Aérea Brasileña estuviera siempre disponible para trasladar órganos susceptibles de ser trasplantados. 6 meses después de emitido el decreto, SACINE hace una nueva solicitud de acceso a la información pública en la que pide que le informe cuántos órganos humanos fueron transportados por la Fuerza Aérea Brasileña durante el último semestre. La respuesta le hace saber que el número de órganos humanos transportados para trasplantes en ese periodo había sido 172. Entonces me di a la tarea de investigar en fuentes hemerográficas y otras durante 6 meses y pude armar la siguiente tabla. Miren ustedes, antes del decreto, 5 órganos transportados, 2 corazones y 3 hígados. Después del decreto, 5 pulmones, 7 páncreas, 40 riñones, 46 corazones, 74 hígados. En total, antes del decreto 5, después de que se publica el decreto gracias a los reportajes de SACIN, 172. Ahí tenemos una diferencia de 167 órganos. Solamente 6 meses estamos hablando, de 2016. ¿Cuántas vidas se han salvado? Vean el impacto en el uso estratégico del derecho de acceso a la información pública en la salud. Para que no nos vengan con ejemplos frívolos de que, pues sí, mira, esto te puede salvar vidas porque con el derecho a la información puedes preguntar dónde se encuentra el hospital más cercano a tu casa. Pues es de lo primero que nos enteramos, ¿no? Aparte del Oxxo y la gasolinera. ¿Dónde están? No voy a usar el acceso a la información pública para preguntar eso en condiciones normales. Uso otros medios, ¿no? Le pregunto a mi vecina, ¿verdad? Oye, ¿dónde está la clínica del seguro más cercana? Porque yo estoy afiliado al seguro. En fin, salvar vidas. En marzo de 2017, Vinicius Jorge Carneiro SACINE recibe el premio Rey de España en periodismo por su reportaje. Bien, entonces aquí terminamos estos casos. Nos quedaba uno que vamos a hacer íbamos a usar como examen, ¿verdad? Pero ya llegamos 1 minuto para las 7 y vamos a cerrar puntuales. ¿Comentarios, dudas, preguntas, opiniones? Bueno, si no hubiera, pues les invito a que usen el grupo de correo electrónico, que será nuestra vía de comunicación, y estaremos atentos a que el equipo de Estado Abierto pues, nos comunique cuándo podríamos llegar a tener sesiones de seguimiento para atender y acompañarles en sus proyectos, ¿verdad? Cualquier duda, plantéenla en el grupo de correo electrónico, que será nuestro medio de comunicación en tanto ocurren las sesiones de seguimiento. Pues por mi parte, Daniel, David, sería todo. Agradecerle su participación, su apoyo, su respaldo y adelante. Pues muchas gracias, Samuel, y también aquí deseando que hayan sido de utilidad y puedan aprovechar todos esos aprendizajes y todo esto que compartimos durante estos 3 días. Y pues ya les estaremos ahorita avisando para
también, digamos, como la retroalimentación y seguimiento que hagamos. Y también nos acompaña Soledad Rodrigo, directora de Estado Abierto de Evaluación, para también darnos unas palabras en este cierre de actividades. Muchas gracias a todas y a todos nuevamente. Y bueno, pues también, Samuel, muchísimas gracias siempre por compartir tus conocimientos con las personas que están interesadas en estos temas. Aquí en nombre de la comisionada María del Carmen Navapolina, que es la que coordina justamente todos los trabajos de apertura aquí en el Info de la Ciudad de México, queremos agradecerles, o sea, todas las ganas que han puesto en estos 3 días que se ha desarrollado el laboratorio. Se les va a compartir un repositorio justamente con las sesiones. También quedan abiertos los canales de comunicación, desde luego con Samuel, ¿no? Con el equipo aquí que está presente aquí, estaba abierto con Daniel, con Andrea, con David, conmigo incluso, para darles acompañamiento en lo que detonen a partir de lo que han aprendido en esta sesión, o sea, si ya ingresaron una solicitud, para que poder orientarles, por ejemplo, cuando reciban respuesta, lo que necesiten en cuanto al tema para el seguimiento, cuenten con ello. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles, y seguramente va a ser muy fructífero, o sea, para los casos que llevan en lo cotidiano, ¿no? Ahí estaba muy interesante, por ejemplo, de los casos que comentaban, o sea, de algunas cuestiones, o sea, por ejemplo, como lo que comentaba Candelaria el primer día, o sea, de las situaciones, o sea, cómo puede, o sea, estaremos atentas también por conocer cómo, si hay algún impacto, algún aprovechamiento en beneficio de las personas adultas mayores ex privadas de la libertad, que tienen incluso alguna discapacidad, que tienen vulneración, o sea pues bueno, bastante considerable, ¿no? Y ahí pues quedamos abiertas, atentas a sus dudas. Vamos a estar convocándoles más adelante una sesión de seguimiento para poder comentar los casos, cómo se ha ido, y no duden de que vamos a seguir en contacto, que no es una despedida, sino un hasta pronto, y pues a la orden para lo que requieran. Sí, no sé si quieran comentar algo más, y si no, pues bueno, damos por concluida la tercera y última sesión del laboratorio el día de hoy, 23 de marzo a las 19:03. Muchísimas gracias y buena tarde a todas y todos. Mil gracias, Muchas Soledad, gracias, buenas y al tardes. equipo de Estado Abierto y a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, excelente tarde. Gracias. Gracias.